debido a esta demora. Ambos tienen formación, vamos a decir, de ciencias, que se hacía antiguamente. Paco Moreno es físico y Francisco Hurtado es ingeniero. Ambos, además, muy amigos míos, a los cuales estoy profundamente agradecido que hayan aceptado la invitación de Héroes de Cavite para dar esta charla. Vamos a hablar sobre el Galeón de Manila. Y sin más preámbulos, Paco, Francisco, cuando ustedes quieran, el micrófono es suyo. ¿Se me oye bien? Me acerco un poco. Muy bien, pues buenos días a todos. Como dice Alberto, para nosotros es un placer estar aquí y poder contar lo que nosotros hemos investigado sobre esta materia que forma parte del acervo económico y cultural de las Españas, ¿no? De la historia de... Los dos somos divulgadores aficionados. Paco es muy de buscar en las fuentes fidedignas y es mucho más exhaustivo que yo. A mí me enseñó viajar bastante a Hispanoamérica el investigar sobre la hispanidad. He tenido, por razones de trabajo, por mi trabajo, por mi profesión, tuve que viajar desde hace ya 12 años allí, México, Colombia, etcétera. Y me gustó empaparme un poco de la historia compartida. Y realmente yo debo decir, no sé para cuántos de ustedes, Paco ya me dijo que no, pero para mí fue un descubrimiento muchas cosas de la historia no contada, de la historia común, que no se nos ha contado a nosotros cuando estábamos estudiando en el colegio. Y me dio tanta rabia que muchas horas de insomnio y de jet lag allí, en México, las aproveché siempre he sido gran lector, me ha gustado, aparte de la parte científica, y empecé a escribir y tuve la suerte de que me lo fueron publicando estas cosas y pues ha tenido cierta trascendencia y a partir de ahí pues ya estamos, aquí empezó y me he relacionado con otros divulgadores mucho mejores que yo. La historia que vamos a contar hoy, probablemente muchos de los que estáis aquí hispanistas la sabéis o la habéis oído hablar. A mí me fascinó. A mí la logística es un área de especialidad que me atrae bastante, actual, y cuando yo me di cuenta que los españoles de las Españas, tanto de aquí como del otro lado del charco, habíamos inaugurado la línea comercial marítima más larga, más importante y más peligrosa de la historia, más duradera, pues me parece un logro que teníamos que recuperar para las generaciones que vienen después, que esa es nuestra misión. Nos hemos repartido esta conferencia. Paco va a hablar un poco la parte de... Ahora lo comentaré. El título que le hemos dado es Antecedentes y consecuencias del tornaviaje de Andrés de Urdaneta. Pues todos los que estáis un poco puestos en este tema sabéis lo que supuso el descubrimiento del tornaviaje, de la ruta por el monje Agustín de Urdaneta. Nos lo va a contar ahora Paco mejor. Pero es que realmente a nivel internacional, en los foros documentados, en los foros de investigación, en las academias, está sobradamente reconocido que España inició la primera globalización. La primera globalización involucrando, por encima de la anterior ruta de la seda terrestre, la ruta de la seda marítima que inaugura el Galeón de Manila, abarca 3 continentes y casi 4 porque también intercambiamos con África. Entonces, realmente es una ruta global, ecuménica, como dicen en el castellano bien hablado, pero está reconocido por investigadores de diversa índole cuando están. Lo que no está suficientemente divulgado a nuestro juicio, y creo que es un juicio que compartimos todos los que nos gusta leer sobre estos temas. Entonces, esa es nuestra misión. La primera transparencia que ponemos es relevante porque son miembros académicos, tanto economistas como historiadores, que estudiaron, que escriben documentos de los que tienen larga acogida en los ámbitos académicos, y es los que, además, anglosajones, bueno, anglosajón uno de ellos, el otro de ascendencia hispana, pero que estudian en Estados Unidos, y dicen claramente que la globalización, como veis la frase, proponemos que la globalización comenzó cuando el viejo mundo se conectó directamente con las Américas en 1571 a través de Manila. O sea, esa es la primera globalización mundial que se produce, que tenemos que hacer valer, porque es un acervo histórico y cultural y económico que nos pertenece a todos los países hispanohablantes. En este caso es de Dennis Flynn y Arturo Giraldez, en la Universidad del Pacífico.
Nacido en cucharita de plata, es la traducción en español del documento que elabora, muy interesante, que es el origen del comercio mundial en 1571, Born with a Silver Spoon. Muy interesante y muy recomendable. De ahí hemos sacado la frase inicial para que lo veamos. ¿Qué supuso, qué fue el Galeón de Manila? ¿Qué supuso para la humanidad la configuración de esta ruta comercial? Porque el Galeón de Manila realmente era una ruta comercial, no hace referencia a un barco concreto. De hecho, no todos los barcos que hacían esta ruta comercial eran galeones, como veremos más adelante. Había otro tipo de barcos, fragatas, naos, aunque en su mayoría, porque era la época de este tipo de barco, en la mayoría parte fueron galeones. Pues el nombre que se le conoce en México, la semana pasada tuvimos un gran compañero mexicano que le hablaba desde pequeño de la nao de China. En México le llamaban así, pero es que en Filipinas le llamaban la nao de Acapulco. O sea, según el destino que nosotros le llamamos el Galeón de Manila, pero los nombres que han tenido es nao de Acapulco, nao de la China, nao de la Seda, Galeón de Manila, ¿no? ¿En qué consistía? Pues eran los barcos que cubrieron la ruta Manila-Acapulco entre 1565 y 1815. Ahí os hago un pequeño inciso, porque si veis el comentario primero de Flynn y Giraldes, ellos ponen el nacimiento de la globalización, la primera globalización, en 1571, mientras que los barcos del Galeón de Manila empezaron a circular y a fluir entre Manila y Acapulco con anterioridad, 6 años antes. Lo que pasa es, realmente entre cavites, cuando Flynn y Giraldes ponen el punto de inicio en el 1571, porque se refieren es cuando se funda la ciudad de Manila como tal. Entonces se hace una línea regular. Antes existían ese tipo de barcos esos 6 años, pero no lo hacían de forma regular, consensuada, como se instaura ya con la fundación de la ciudad de Manila. Pero fijaos, estamos hablando de 250 años de duración, es la más larga. O sea, es la línea de navegación regular más duradera, 250 años, más larga, 30.000 kilómetros de ida más el retorno, y más peligrosa, 5 o 6 meses sin tocar puerto de la historia. Imaginaos los barcos de la época, por mucho los tamaños, ahora lo veremos más adelante, entre 500 toneladas hasta 2.000 toneladas, el más grande que se construyó, Santísima Trinidad, pero iban a vela. Era un viaje que podía durar desde Acapulco a Manila unos 3 meses, porque era más cómodo, los vientos eran el mar de las Damas, me parece que era en parte que lo que se atravesaba, pero la vuelta habría que subir hasta el paralelo 38, llegar a la altura de Japón, coger la corriente de Kuroshio, que lo vamos a ver ahora, y eran 6 meses en los cuales te podías quedar, el escorbuto, todas las enfermedades podían suceder, pero eran viajes muy rentables, como veremos. Es una proeza de la navegación que efectivamente permitió la primera globalización de comercio mundial, por eso que hemos querido traerla específicamente aquí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Es muy importante situar la importancia de cómo fue un revulsivo para el comercio el nacimiento del galeón, porque se produjo, se tenía que producir. Si lo interpretamos siempre, los grandes avances tienen una base comercial, en este caso era la búsqueda de las especias. Vamos a hablar del viaje de Colón, de la búsqueda de la especiaría, de la circunvalación de Magallanes Elcano, la búsqueda del tornaviaje, el tornaviaje de Urdaneta y luego lo que era ya el comercio, el océano de seda y plata. Toda la parte inaugural o introductoria o de configuración de esta línea tan importante la va a comentar mi compañero Paco, para que nos podamos posicionar bien en cómo se origina, y luego yo le contaré la última. Yo, sin más que añadirte, te introduzco ya. Muchas gracias a todos por estar aquí. Decía Alberto antes que tanto Fran como yo tenemos formación técnica, con lo cual a nosotros nos interesa explicar el cómo se llegó al tornaviaje de Urdaneta. Las cosas no ocurren porque sí, siempre hay motivaciones y sobre todo un largo proceso hasta que se alcanza el objetivo final. Empezamos por los antecedentes históricos. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido 3 viajes que han cambiado el mundo, de una trascendencia enorme. El primero, evidentemente, es el primer viaje de Colón, en 1492. Patrocinado, como dicen ahora, usando un anglicismo, esponsorizado por los Reyes Católicos.
El segundo viaje es la circunnavegación de Magallanes Elcano, que se realizó entre 1519 y 1522. En este caso es Carlos I el que la patrocina. Y el tercer viaje, Andrés de Urdaneta, el tornaviaje que da título a esta presentación. Fijaros qué curioso. Los tres viajes fueron patrocinados por monarcas españoles, es decir, que son los españoles los que cambiaron el mundo. Cuando hablo de españoles, me refiero a súbditos del rey de España. Lo digo porque también nuestros hermanos del otro lado del Atlántico, los mexicanos, tuvieron muchísimo que ver. ¿Por qué se producen estos viajes? Pues este mapa nos lo explica. Durante siglos hubo un comercio con Oriente, a través de la denominada Ruta de la Seda, que era fundamentalmente terrestre, pero también por mar. En 1453, los turcos otomanos toman Constantinopla y su imperio se expande hasta ocupar todo Oriente Medio y el norte de África. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo el tráfico que antes venía por la Ruta de la Seda, tanto por tierra como por mar, queda, digamos, a expensas de lo que quieran los turcos. Es decir, que pueden subir los impuestos, que pueden interrumpir el tráfico y además, por si fuera poco, concede a 3 repúblicas italianas, les concede el monopolio de la distribución de estos productos orientales. Claro, ante esta situación, los países de Europa Occidental necesitan buscar una alternativa para negociar con Oriente. Para todos esos productos que se importan, llámense sedas, productos de lujo y especias. Lo de las especias es importante, luego lo veremos, porque entre otras razones van a tener un precio muy elevado. ¿Qué hace Portugal como país atlántico? Pues comienza a buscar una ruta, pero bordeando África, con el objetivo de llegar hasta unas islas remotas, casi legendarias, que eran las Molucas. ¿Qué hace Castilla? Pues se plantea un proyecto competidor del de Portugal, pero en este caso atravesando el Atlántico. ¿Consecuencias que va a tener? Descubrimiento de América, descubrimiento del Pacífico, descubrimiento de las Filipinas. Cuando hablamos de las especias, hay muchos tipos y la gran mayoría venían de Oriente, de la India, de Ceilán y de esas islas legendarias donde se daba solamente ahí el clavo y la nuez moscada, que precisamente por la lejanía de sus fuentes y por la demanda que había, pues eran muy demandadas en Europa. ¿Por qué eran muy demandadas? Pues por 3 razones. Primero, las especias eran un condimento. En unos tiempos en que no había frigoríficos, la carne y los productos que tenían que sobrevivir durante meses para poder comer todo el año, se salaban. Claro, estos productos salados pues no sabían demasiado bien y a veces incluso no se conservaban, con lo cual necesitaban especias. En segundo lugar, las especias se las atribuía algunas propiedades farmacológicas. Y en tercer lugar, por su elevado precio, eran también un producto, digamos, de ostentación. Es decir, realmente, ¿quién consumía especias? Fundamentalmente la gente poderosa de alto nivel económico. Bien, con estos antecedentes vamos a ver el primero de estos viajes que hablábamos antes, el primer viaje de Colón. ¿Cuál es la propuesta que hace Cristóbal Colón? Cristóbal Colón lo que se plantea, como hemos dicho, hemos adelantado antes, es encontrar una nueva ruta que vaya hacia Asia, pero navegando hacia Occidente, es decir, atravesando un océano que se le solía llamar Mar Tenebroso porque era prácticamente desconocido. Colón, como suele pasar o ha pasado varias veces a lo largo de la historia, presenta su propuesta al rey de Portugal, la desecha y se la presenta a los reyes católicos. Al cabo de una serie de años, los reyes católicos quisieron esperar hasta conquistar Granada, pues aceptan su proyecto y firman unas capitulaciones. Unas capitulaciones es un contrato entre
un particular y la corona. ¿Cuáles son los objetivos? Pues hay un objetivo que se podemos denominar imperialista, que es descubrir y ganar nuevos territorios para la corona, y un objetivo económico, y conseguir pues, metales preciosos. Hay cosas muy curiosas, como sitios donde se pudiera conseguir azúcar, que era escasa en la península ibérica, y especias. Vuelven a aparecer las especias. Sin embargo, muy curioso es ver que hay cosas que estas capitulaciones no mencionan. Por ejemplo, no se mencionan el objetivo evangelizador, que en el futuro tendrá mucha trascendencia. Había un salvoconducto por si le paraba algún barco de otro país, pero, como digo, no figuraba como objetivo. Y tampoco figuraba como objetivo explícito lo que proponía Colón, que era llegar a Extremo Oriente. Es decir, que los reyes católicos y sus asesores no debían de tener mucha fe en el proyecto de Colón. Bien, este primer viaje, que llega a las islas del Caribe, tiene una serie de resultados, que son, primero se descubre un nuevo continente, aunque eso se identificara, fuera consciente de ello, bastantes años después. Segundo, se descubre una ruta de ida y una de regreso. Esto es importante. ¿Por qué? Porque se navegaba a vela, a expensas de las corrientes y a expensas de los vientos. Con lo cual, tú te coges un barco y llegas a algún sitio, pero el problema siempre es volver. Y Colón, pues lo consiguió. Colón era un gran marino y bastante peor gobernante, pero bueno, eso es otra historia. ¿Qué es lo que no se consigue en este proyecto? Pues no se llega ni a Oriente, por más que lo creyera Colón, ni a la especiería, que era donde estaba el poder económico, vamos, las riquezas que se buscaban. ¿Cuáles son las consecuencias de este viaje? Pues que evidentemente al descubrir nuevas tierras comienza un proyecto pues, de exploración, de expansión territorial. Digamos que aquí sí que empieza el primer cambio del mundo. El ser capaces de ir y volver permite establecer una gran ruta comercial. Como decía Frank, al final es el comercio quizá la principal fuerza que mueve, digamos, los descubrimientos y la economía del mundo. Bien, pero hemos dicho que lo que estábamos buscando eran las especias, con lo cual los reyes españoles no cejan en su proyecto, no tienen una visión estratégica y dicen, no hemos cubierto nuestro objetivo principal, vamos a seguir. Es decir, se va a hacer una serie de intentos para llegar a estas islas legendarias que están en el otro extremo del mundo. En la parte inferior de la diapositiva aparece la isla de Tidore, que es una de las islas más importantes de las Molucas, porque ahí se sacaba el clavo y la nuez moscada. Y a la derecha aparece Indonesia y el archipiélago de las Molucas. Bien, este proceso de búsqueda de la especiería es realmente una carrera entre España, o quizá deberíamos decir Castilla, y Portugal. Realmente empieza antes del viaje de Colón. Por ejemplo, Bartolomé Díaz, portugués, llega en 1488 al Cabo de Buena Esperanza, es decir, llega ya al sur de África. En 1492 hemos visto que Colón llega a América. Y en 1494 hay un hecho muy importante que significa dos países que están compitiendo por un mismo objetivo son capaces de firmar un tratado por el cual de alguna forma se divide el mundo, pero evita conflictos armados. Es el Tratado de Tordesillas. ¿Qué hace el Tratado de Tordesillas? Pues elige un meridiano y dice, al oeste de este meridiano va a ser, digamos, zona reservada para Castilla, y al este va a ser zona reservada para Portugal. Con lo cual, aquí tenéis en verde claro y en verde oscuro lo que pertenece a cada país. Este tratado fue, digamos, posterior a unas bulas del Papa Alejandro VI, del Papa Borgia, que ya hacía el papado, tened en cuenta que en esta época era como la ONU de nuestros días. Entonces, digamos, con su autoridad dividía el mundo, cosa que evidentemente no fue aceptada por otros reyes europeos como Francia.
Un detalle interesante también es que el meridiano que pasa por las Molucas, el contrameridiano que se llama, no se sabía dónde estaba, porque no se conocían las dimensiones de la Tierra. Con lo cual, la pregunta es, ¿las Molucas estaban en la zona española o en la zona portuguesa? Bien, una vez firmado el Tratado de Tordesillas, continúa la exploración y Vasco de Gama, portugués, pongo arriba el escudo de Portugal, llega a la India. En 1503 hay otro hecho importante, que es la fundación de la Casa de Contratación de Indias, que se funda en Sevilla. ¿Por qué tiene importancia? Porque la Casa de Contratación es como la NASA del siglo XVI, es donde se recopila toda la información de los marinos, de los mapas. Existe lo que llaman el padrón real, donde se va actualizando mapas, donde se forma a los pilotos, es decir, todo el conocimiento relacionado con la navegación lo junta y lo divulga la Casa de Contratación. En 1512, por fin, los portugueses llegan a Malaca primero y a las Molucas, es decir, aparentemente ha ganado esa carrera Portugal, pero siguen pasando cosas. Bueno, aquí tenéis un mapa donde se ve, digamos, los dominios portugueses. Portugal era un imperio esencialmente comercial, es decir, no tenía recursos para ocupar grandes territorios, con la excepción de Brasil, y lo que va haciendo es, en su ruta hacia las Molucas, ir estableciendo oasis, puntos de apoyo, pero verdaderamente es un viaje increíblemente largo. Llegan a la India y por fin a las Molucas. Las Molucas las tenéis aquí. Pero siguen pasando cosas. En 1513, Vasco Núñez de Balboa avista la Mar del Sur, lo llamado Océano Pacífico. Y en 1521, Hernán Cortés se apodera de Tenochtitlán, la capital del imperio mexica o azteca. ¿Qué trascendencia tiene esto? Pues que Hernán Cortés era un hombre extraordinario y tenía una visión estratégica, con lo cual una de las primeras cosas que hace es se ponen a construir barcos en el Océano Pacífico y a explorar todas las costas. Es decir, fijaros la tecnología que había, porque que ya en 1520 y poco ya tuvieran astilleros, pues no deja de ser sorprendente. Y pasan más cosas. La expedición de Magallanes Elcano. En 1522 completa la vuelta al mundo, la primera circunnavegación. Este es el segundo viaje, el segundo de los 3 viajes con más trascendencia. Vamos a verlo un poco en detalle. Aquí tenemos un retrato de Hernando o Fernando de Magallanes, que plantea un proyecto que cuando firma las capitulaciones con el rey de España, se fija unos objetivos. Fijaros que estamos dando a todo un enfoque de proyectos. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los resultados? ¿Y cuáles son las consecuencias? El primero de estos objetivos es encontrar un paso del Océano Atlántico a la Mar del Sur, esa que había descubierto Núñez de Balboa y que había empezado a explorar Cortés. El segundo objetivo era llegar a las islas del Maluco, o las Molucas. Y el tercer objetivo era regresar a España, pero por una ruta que respetase el Tratado de Tordesillas. Bien. Se organiza una expedición costosa, que consta de 5 barcos, todos construidos en el norte de España y de segunda mano. Con lo cual, pues hay que, digamos, adaptarlos para un viaje que estaba previsto de una duración de 2 años. El primero de estos objetivos se consigue alcanzar tras muchas dificultades, no vamos a entrar ahora en ellas, y se atraviesa el Océano Pacífico. El Océano Pacífico es inmenso, o sea, ocupa la tercera parte de la superficie terrestre, tiene casi 20.000 kilómetros de este a oeste en su punto de más anchura y unos 15.000 de norte a sur. Tened presente una cosa, Colón usaba unos cálculos por los cuales la circunferencia de la Tierra tenía un error de un 30%. Magallanes tenía unos cálculos mejores, pero pensaba que la circunferencia de la Tierra era un 15% menor de lo que era realmente. Por eso, atravesar el Pacífico fue una verdadera odisea. Giramos un poco la Tierra y aquí localizamos la isla de Guam,
donde hicieron una escala, la descubrieron, las Filipinas, donde llegaron después de Guam, y las Molucas, que ya lo hemos visto. Este viaje, realmente algo extraordinario, lo representamos aquí según una figura que aparece en la página web runtalcano.com de otro ingeniero que también ha hecho un estudio fastuoso. Se cogió el diario de un piloto de Albo y fue día a día viendo dónde estaba. Entonces, aquí veis la ruta. ¿Qué tiene de particular esta ruta? Pues tiene muchas cosas. La primera, que Magallanes no fue directamente a las Molucas, sino a las Filipinas, vaya usted a saber por qué. Y la segunda, que Elcano, que en una decisión personal optó por volver por el Océano Índico, digamos, violando el Tratado de Tordesillas y siguiendo una ruta muy al sur, pues consiguen completar la primera circunnavegación. Un segundo barco superviviente, la Trinidad, que era la capitana, intenta volver a América, intenta volver a Panamá. Aquí tenéis la ruta que siguió, no sé si se ve más o menos bien. Este viaje fracasa, se enfrenta a tempestades, los tripulantes sufren de escorbuto y tiene que regresar a las Molucas, donde son capturados por los portugueses. Fijaros un detalle, que es que viaja al norte, es decir, algo sospechaba ya de que las corrientes y los vientos requerían navegar hacia el norte. ¿Cuáles son los resultados de esta expedición? Pues, en primer lugar, que efectivamente encuentran ese paso que estaban buscando. Segundo, ya teníamos el segundo objetivo, que llegan a las islas del Maluco. Pero el regreso se produce sin cumplir el Tratado de Tordesillas. Digamos, de este viaje, de estos objetivos y resultados, se consiguen, digamos, cosas que no estaban previstas. Por ejemplo, son capaces de atravesar un océano tan inmenso como desconocido. Descubren Guam, descubren el archipiélago de San Lázaro, hoy en día denominado Filipinas, y antes Felipinas, de Felipe. Y otro gran logro es que cruzan el Océano Índico con la nave Victoria cargada de especias. Para que os hagáis una idea, solamente con la carga de esa nave ya se sacó un importante beneficio de toda la expedición, económico, porque claro, murieron 200 y pico personas. Y hay otro logro muy importante, que es que conocen con bastante precisión las dimensiones de la Tierra. Ese 15% de error que tenía Magallanes se corrige mucho. Y el último resultado es que confirman la redondez de la Tierra. La redondez de la Tierra se sabía desde tiempo de los griegos. Eso que dicen de que la Tierra era plana, digamos, eran elucubraciones de una minoría. Vamos a llamarlos, equivale a los negacionistas de hoy en día para cualquier tema. Bien, pero esta expedición dejaba unas cuestiones pendientes. Y una de ellas era precisamente determinar si el Maluco quedaba en la zona portuguesa o en la zona española del Tratado de Tordesillas. Y había otra, que es que había que encontrar la ruta de regreso digamos, a España, o por lo menos a la América española, es decir, el tornaviaje, que ya enganchamos con el título de la charla. Bien, pues vamos a la búsqueda del tornaviaje. Se convierte en una cuestión básica. Es decir, había que ser capaz de encontrar esa ruta para comerciar sin intermediarios, es decir, sin el Imperio turco y sin los portugueses. ¿Qué requisito necesitábamos? Pues encontrar una ruta donde los vientos y corrientes nos permitieran hacer ese trayecto, ese recorrido. Bien, es decir, aquí está representado en la parte inferior, desde, iba a decir, Filipinas y Molucas hasta América Central. Y volvemos, como antes, a encontrar una serie de actuaciones para buscar ese tornaviaje. El primero lo hemos visto ya en la ruta, en el viaje de Magallanes-Elcano, es Gonzalo Gómez de Espinosa, que era el jefe superviviente de las dos naves que quedaban de la expedición Magallanes-Elcano. Y este viaje ya hemos visto que estuvo en un tris de encontrar el tornaviaje, pero fue un viaje durísimo y tuvieron que regresar.
Pocos años después se prepara una nueva expedición al mando de García Jofre de Loaysa. García Jofre de Loaysa era un noble y por eso el piloto era Elcano, no era el jefe de la expedición. Es una expedición bastante trágica porque se pierden o desertan casi todos los barcos. Tanto Elcano como Loaysa mueren y curiosamente no mueren de escorbuto, como se dice a menudo, sino que mueren envenenados porque parece ser que pescaron un pez que tenía, no sé si era una barracuda, y se produjo la muerte de todos los oficiales de la expedición. Y curiosamente en esa expedición iba un joven Andrés de Urdaneta. Volvemos a enlazar con el título de la charla. Solamente llega una nave a las Molucas y allí los supervivientes, en principio eran algo más 100 y pico, se enfrentan a los portugueses. Es decir, que tenemos unas islas en el otro extremo del mundo donde castellanos y portugueses están pues en guerra. Una guerra que se sostenía porque los portugueses solían estar aliados con los indígenas de la isla de Ternate y los castellanos, los españoles, con la isla de Tidore. Bien, ¿cómo se apañan para resistir tanto tiempo? Pues se apañan porque reciben refuerzos desde México. Es decir, esa capacidad de construir barcos que tenía Hernán Cortés permite mandar una expedición que sale por primera vez de América, de México, el puerto de Zihuatanejo. Hay una cosa muy curiosa, que es que, yo me lo pregunto siempre, es que si no tenían cartas de navegación para atravesar el Pacífico, ¿cómo consiguen llegar a las Molucas? O sea, es una maravilla de la capacidad de navegación y de investigación que tenían los españoles. Esta expedición refuerza a los que había llegado antes e intenta 2 veces el tornaviaje. Dado que estamos en la región de Murcia, no puedo dejar de citar al piloto de estos 2 intentos de tornaviaje, a pesar de que fracasan, y era un tal Macías del Pollo. En la ciudad de Murcia tenéis una calle que se llama Navegante Macías del Pollo. Pues este fue el hombre que intentó estos 2 intentos. En 1529, portugueses y españoles son capaces de llegar a un nuevo acuerdo por el cual, el Tratado de Zaragoza, por el cual iba a decir que las Molucas quedan en zona portuguesa. Es un tratado con muchas sutilezas y mucha letra pequeña. En realidad, las Molucas se acepta que pertenecen a Carlos I de España, pero vende la soberanía a los portugueses, porque Carlos siempre necesitaba dinero para sus guerras. Es decir, que el mundo más o menos quedaba así. La raya esta discontinua era la de las bulas papales del Papa Alejandro VI, que hablamos antes, que posteriormente se corrigió en favor de los portugueses. Bien, los supervivientes de las expediciones de Loaysa y Saavedra llevan resistiendo 6 años, pero por fin comienza una repatriación. Una repatriación que no se hace a todos los supervivientes de golpe, sino que se va haciendo poco a poco. Entre estos supervivientes está Andrés de Urdaneta. Andrés de Urdaneta era una persona extraordinaria intelectualmente hablando, es decir, todos esos años se los había pasado observando, analizando las corrientes, viendo el comercio que había en aquella parte del mundo, porque evidentemente no eran solo españoles y portugueses, y como seguimos en la región de Murcia, puedo comentar que Andrés de Urdaneta volvió con una hija que había tenido allí, con Gracia, y otra vez con Macías del Pollo. En fin, la verdad es que el retorno fue una verdadera aventura, porque cuando llegan a Portugal le confiscan toda la información. Y el embajador español le dice que salga, le da un caballo y que se vaya rápido porque lo van a asesinar los portugueses. Eran conscientes de la importancia que tenía toda la información recopilada para competir con ellos. En 1537 hay una expedición extraña, porque un capitán de Hernán Cortés tiene que ir al Perú para intentar poner un poco de orden en las guerras civiles que ya habían estallado entre conquistadores españoles, y de regreso a Nueva España
pues deciden dirigirse a las Molucas. No está muy claro si por iniciativa de Grijalva, si por un motín. Llegan a Nueva Guinea y no llegan a las Molucas, y no está claro si llegaron a intentar un tornaviaje. A los pocos supervivientes lo encontraron los portugueses en Nueva Guinea. La verdad es que no deja de ser fantástico por qué regiones tan remotas y tan desconocidas andaban pues nuestros antepasados. En 1542 hay una nueva expedición, se retrasa un poco por problemas de organización y de muerte del que iba a ser el responsable. En esta expedición en la organización había participado Andrés de Urdaneta otra vez, nos vuelve a aparecer este hombre, sale hacia el Pacífico, descubre muchas islas. Ruy López de Villalobos es precisamente el que cambia al archipiélago de San Lázaro el nombre por las Filipinas, y vuelve a intentar 2 veces el tornaviaje, vuelve a fracasar. En la preparación de esta expedición hemos dicho que participó Andrés de Urdaneta, aunque él no se embarcó, y no se embarcó porque él pensaba que las Filipinas caían dentro de la demarcación portuguesa del contrameridiano de Tordesillas. Y por fin, en 1564, se organiza la expedición de Legazpi y Urdaneta. Urdaneta se había metido a fraile agustino. Lo que pasa es que en los informes que había enviado a Felipe II había afirmado que era capaz de volver de Filipinas a América incluso en una carreta. Con lo cual, Felipe II le cogió: venga, majete, te sales del convento y te vas con Legazpi. Bueno, hasta la fecha habíamos tenido al menos 5 intentos durante 23 años. Nuevamente, digamos, es de admirar la constancia y la visión estratégica pues, de la monarquía española. Hay una frase que siempre dice que ningún experimento es un completo fracaso. Siempre sirve como mal ejemplo. Bueno, aquí vamos a decir que lo que da es experiencia, es decir, hay conocimiento. Se pierde dinero, se pierden vidas, pero cada vez se conocen más las corrientes, los vientos, las distancias. Y ya pasamos al capítulo del tornaviaje de Urdaneta. Bueno, como digo, había discusiones. Felipe II decía que sí o sí las Filipinas estaban en la demarcación española, y la expedición de Legazpi, que era el jefe, se plantea con varios objetivos. En primer lugar, establecer un asentamiento en Filipinas, de forma que se pudiera negociar con Oriente, porque no solamente eran las especias. Hombre, evidentemente, si estás cerca de la producción, se pueden conseguir más baratas. Pero hemos dicho también que había un comercio con Asia que el Imperio turco pues, había de alguna forma interrumpido. Por supuesto, en aquella época tenía mucha importancia la predicación de la fe cristiana. Y el tercero y más importante objetivo, encontrar la ruta del tornaviaje. Bien, la expedición de Legazpi, como otras que hemos visto antes, sale, en este caso, de Puerto de Navidad, también en México. Fijaros que desde Saavedra ya todas las expediciones salen de México. La expedición, como digo, la manda Miguel López de Legazpi, y Urdaneta es el cosmógrafo, el que sabe de la navegación por el Pacífico. Un detalle importante es que muchos de los expedicionarios eran ya nacidos en México. Es decir, eran, si podemos llamar criollos, pero quiero decirte que estamos hablando ya de un proyecto que no era estrictamente castellano, sino ya era de hispanos en México, nacidos en México. Bien. Llegan en 1565 a la isla de Guaján, o Guam, entonces todavía llamadas Islas de los Ladrones, y en mayo del 65 llegan a las Filipinas, y en la isla de Cebú se funda la primera población española. Miguel López de Legazpi tiene una estatua dedicada en Cebú que espero que no la hayan vandalizado. Miguel López de Legazpi no era ni marino ni militar. Era un gestor honesto y eficiente. Por eso se le puso al frente de la expedición. En aquellos tiempos ya, tiempos de Felipe II, se hacía mucho hincapié en que, entre comillas, no la conquista, la ocupación de nuevos territorios, la pacificación, como se hacía entonces, tenía que hacerse
con ausencia absoluta de violencia, con tratados, con pactos con los naturales. Bien, ahora llega el tercer objetivo, el tornaviaje. En junio de 1565 se coge la nao supuestamente más rápida y se inicia. ¿Quién es el capitán? Un criollo, Felipe de Salcero, que era nieto de Legazpi. Pero ¿quién es el que, digamos, el técnico, el que manda? Andrés de Urdaneta. Objetivo, regresar a Nueva España. Bueno, cruzan el estrecho de San Bernardino, luego veremos un mapa, entran en el Pacífico, navegan hacia el norte, luego hacia el oeste, atraviesan el Pacífico hasta llegar a la actual California, luego ponen rumbo sur, costeando, y por fin, el 8 de octubre de 65, tras 130 días de navegación, pasan de largo el puerto de Navidad y llegan a Acapulco. Fijaros dos detalles. Primero, 130 días de navegación. Imaginad que cojo, cierro las puertas, os pongo juntitos y digo, y ahora de aquí no salís en 4 meses y pico. Y además, en el caso de estos barcos, viajáis en cubierta, que es como se viajaba en aquellos tiempos. Imaginaros la dureza física y psicológica de un viaje de este tipo. Segundo detalle, Urdaneta estaba convencido que era mejor puerto el de Acapulco que el de Navidad, por una serie de razones, por proximidad a Ciudad de México. Y cumple su objetivo. Bien, habían conseguido el tornaviaje, es decir, después de tantos años de buscarlo, por fin se había logrado. Aquí tenéis un mapa de ese tornaviaje. Un detalle importante es que la Tierra es esférica, no plana. Entonces, aunque aquí no lo parezca, la ruta del tornaviaje tenía las mismas, digamos, distancia que la ruta del viaje desde Acapulco, desde Nueva España, hasta las Filipinas. Lo que pasa que, por razón precisamente de los vientos y corrientes, que hemos dicho varias veces, era un viaje muchísimo más lento. Y además solo se podía hacer en determinadas épocas del año. Aquí hay un mapa de las corrientes marinas en el Océano Pacífico, hasta que no se encontró la corriente del Kuroshibo, o del Río Negro, que se llama, pues no hubo forma de volver. Fijaros que una vez que se llega a América, hay unas corrientes que van hacia el sur y costeando Alta y Baja California. Bueno, pues os vais a reír. Urdaneta no fue el que consiguió el primer tornaviaje. Resulta que uno de los capitanes de las naves que iban con la expedición de Legazpi, un Patache, una nave muy pequeñita, que capitaneaba Alonso de Arellano, con un piloto mulato, pues se separa de la expedición de Legazpi, carga canela en Mindanao, la canela no era de Mindanao, no era la mejor, y consigue atravesar el Pacífico. Claro, tenía toda la información de Urdaneta de cómo tenía que corregirlo, y consigue llegar al puerto de Navidad, de donde había salido 2 meses antes que el Agustino. Ahora bien, una cosa es hacer un recorrido y otra cosa es generar la documentación adecuada para poder repetir ese viaje. Y esta es la diferencia. Urdaneta, con su conocimiento, su alto nivel técnico y su minuciosidad, sí que había documentado ese viaje. Con lo cual, lo que hace es, se traslada primero a la Audiencia de México y luego a Nueva España, donde le recibe Felipe II, le pone en contacto con la Junta de Cosmógrafos del Rey y con su detallada documentación tiene suficientes datos para repetir ese viaje. ¿Por qué cuento esto? Porque los proyectos no solamente hay que planearlos y desarrollarlos, hay que acabarlos bien. Y acabarlos bien significa que quede todo clarito, en este caso, para que se pueda repetir. Y eso es lo que hizo Urdaneta. Ese es uno de sus grandes logros. Una vez presentada esta documentación, pues, digamos, acababa de nacer el Galeón de Manila, o el Galeón de Filipinas, porque, como decía Fran antes, no estaba fundada Manila. Aquí tenéis una estatua a Urdaneta en su pueblo natal, en Ordicia, y otra a Legazpi y Urdaneta en Manila. Bien, la importancia del tornaviaje, pues ya lo hemos dicho. Todos los objetivos del viaje de Legazpi se cumplían. Urdaneta
se le suele llamar el Colón del Pacífico, y es el que completó el proyecto de Colón. ¿Por qué? Por lo que habíamos dicho al principio, porque lo importante no es ir a algún sitio, llegas, lo importante es volver. Bueno, con el viaje de Urdaneta, las rutas comerciales del mundo, entre portugueses y española, pasan a ser estas: en blanco las españolas y en azul las portuguesas. Ya tenemos el mundo globalizado. Todos los continentes son capaces de negociar con todos los continentes. Al cumplirse el 5º centenario del nacimiento de Urdaneta, pues Forges le dedicó esta viñeta, este gráfico, que pone de manifiesto el enorme nivel técnico, científico e intelectual de Urdaneta. Y ahora le devuelvo el turno a Fran, que os va a contar muchas más cosas de ese galeón de Manila. Bueno, Paco, muchas gracias. Y bueno, la parte que me queda a mí es un poco, pues, contar un poco lo que supuso, en qué consistía, la parte más de logística, de transporte de mercaderías, de economía, cuál era el valor agregado que generó, que fue inmenso. En su época era la ruta más rentable de la Tierra. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver, en Filipinas, las Islas Filipinas como tal no eran demasiado ricas en casi ningún tipo de materia prima que interesara en un mercado globalizado. Tenían canela y se compraba allí, pero era de peor calidad que la que se podía traer de las Molucas o incluso de Ceilán. Aunque, o sea, se negoció también con la canela de Filipinas, pero realmente no era una tierra de 7.000 islas diseminadas, maravillosas, un clima, bueno, Filipinas es un destino turístico increciendo actualmente y muy recomendable. Está muy lejos de nosotros, pero los novohispanos que estáis por allí, por América, es interesantísimo cómo se está potenciando. Pues durante 250 años teníamos españoles, ahora veréis. A mí me fascinó, además de la parte económica, la parte de multiculturalidad que supuso la ciudad de Manila y Filipinas en una época en que no estamos acostumbrados. Hablamos de globalización como del siglo XXI y es una mentira nefanda. Es decir, porque la globalización realmente y el intercambio cultural lo tuvimos ahí, además lo tuvimos en español. Qué curioso y qué desconocido es esto, ¿no? Pues vamos a resucitarlo un poquito. ¿Qué venía? Como no era una ciudad rica, un país, un territorio, las Islas Filipinas, ricas en materia prima, sin embargo fue el primer gran hub de comercio mundial que se crea en la historia. Es decir, recibían y enviaban, los filipinos como tal, los malinenses. Una de las cosas que se les puede achacar en los 250 años de existencia es que no se dedicaron a producir como tal porque eran comerciantes puro y duro, eran tan ricos, se vivía tan bien allí del puro comercio, de la compraventa y del intercambio, que no se dedicaron a crear una infraestructura productiva que fuera perdurable por si acaso ese comercio fallaba. Eso quizás es por poner una mancha en lo que fue. Pero es que el mayor mercado productor de la tierra y más organizado, más industrializado era el chino, como vamos a ver ahora. Desde China llegaban, en un esquema que vamos a hacer de cómo era un hub logístico, por qué era un hub logístico las Islas Filipinas, es porque de China llegaba la seda de porcelana, de la India y de Ceilán, del Índico, la zona índica, llegaba algodón, marfil. De las Molucas, si os recordáis el plano global que ha puesto del Pacífico antes Paco, las Molucas quedaban justo debajo de las Islas Filipinas, con lo cual era ruta norte para llevar las tan ansiadas especias para que nosotros pudiéramos transportar, nuestros antepasados novohispanos pudieran transportar hacia México y derivado de México pues todos los virreinatos españoles más la España europea, ¿no? Más la metrópoli. ¿Qué es lo que llegaba? Una cosa que fue muy relevante para el mercado chino, fundamentalmente, que es la plata americana. Vamos a ver la curiosidad
hay veces que todos los astros se alinean para que la oferta y la demanda desde el punto de vista de los negocios coincidan y se puedan satisfacer tanto por el oferente como por el demandante. Eso es lo que sucedió a finales del siglo XVI en Manila, en Filipinas. ¿Por qué? Pues vamos a verlo un poquito. ¿Qué es lo que había pasado? Ahora tenemos que retrotraernos un poquito en el tiempo para ver qué es lo que sucedía en ese continente asiático, en ese imperio chino que era tan desconocido por los europeos, a excepción de los viajes de Marco Polo y la ruta de la seda que se hacía continental de este a oeste por tierra, pero que era como una cosa muy, muy legendaria. Bueno, los chinos, en 1450, por inflación, el papel moneda, fueron los inventores del papel moneda, de los billetes, pero estaba en un momento que no se sostenía por una riqueza real, entonces era inflacionario, entonces el sistema de papel moneda de la dinastía Ming se cae. Al mismo tiempo, bueno, de hecho antes de llegar la plata española hacen monedas de cobre reselladas, pero el cobre pues no tiene ni de lejos que lo puede tener la plata pura. Al mismo tiempo se organiza por la dinastía Ming, todos los impuestos que se estaban produciendo se unifican en uno que se llama el del látigo rápido, ¿no? El látigo único, el single whip, que simplifica los impuestos y además unifica el cobro en plata, lo que dispara la demanda de plata, porque todos los impuestos que hay que dar a los delegados del emperador, de la autoridad imperial, tienen que hacerse en plata. Ya no sirven las especies, no sirve pagar en especies, no sirve el arroz, hay que pagar en plata. Con lo cual la demanda de plata se incrementa exponencialmente. Y resulta que China, las minas propias se van agotando. No es tan grande como un continente y, sin embargo, la riqueza en plata en la época pues no se encontraban. Sin embargo, en Japón se descubren minas. Los primeros años Japón es el máximo proveedor de plata de China, con complicaciones porque siempre han sido países que no se han llevado bien, históricamente, los chinos y los japoneses. Entonces sí, se producía comercio, pero resulta que los españoles de América empiezan a explotar tanto las minas de México, de Zacatecas, Guanajuato, como, sobre todo, las minas de plata del Potosí, que, bueno, de ahí vienen, históricamente, dice, vale un Potosí. El Potosí fue la veta de plata probablemente más rica de toda la historia de la humanidad, lo que hubo en la Villa Rica, en el Cerro Rico de Potosí, pues se descubre en esa época. Tanto primero fue la de Perú, pero como la de Zacatecas y Guanajuato. Luego resulta el proceso, claro, cuando tú sacas plata, extraes plata directamente de la roca, lo que tú tienes es un mineral, no tienes la plata pura. La plata pura, históricamente, desde la época romana, se mezclaba con óxido de plomo para fundirla, y era un proceso bastante impuro y bastante tóxico. Pero hay un español, un sevillano, que es Bartolomé de Medina, que ya estando en México, en la Nueva España, descubre lo que llaman el proceso de Patio de amalgamación de la plata. Y se descubre que con el mercurio, que llamaban entonces el azogue, que se producía además en las minas de Almadena, aquí en España, lo podían mezclar con ese mineral de plata, y el mercurio se mezclaba, se amalgamaba con tiempo, o sea, lo dejaban en grandes barreños, grandes tinajas, lo iban agitando, podía estar un periodo de meses, 2 meses incluso, y entonces lo que conseguían es que se separaban las tierras y la plata se mezclaba, se amalgamaba perfectamente con el mercurio. Luego fundías esa mezcla y el mercurio se separaba limpísimamente, quedaba una plata de una pureza excepcional, y luego en parte podías recuperar ese mercurio, ese azogue. Entonces, realmente lo que se produce es una plata de las más puras de toda la historia de la humanidad, por este descubrimiento científico de un español, muy olvidado, pero muy real. Ni los romanos ni en ninguna otra época anterior se había producido una plata de tal pureza, con este sistema. Y al mismo tiempo justificamos otro envío desde la España, desde la metrópolis, a la producción de plata, que es precisamente el azogue, el mercurio, para conseguir la amalgamación en donde estaba la producción del mineral de plata, que era en Zacatecas, en Guanajuato o en el Potosí. Más adelante, como veréis aquí, se descubren también las minas de azogue de Huancavelica. Con lo que teníamos 2 grandes lugares de producción de mercurio, que era en España y en Perú.
Claro, es que conseguir el comercio está muy vinculado con la tecnología. Si tú quieres intercambiar, tienes que conseguir una pureza. O sea, lo que consiguen los españoles es una relación comercial muy honesta con los chinos, como voy a explicar ahora. O sea, tanto es así que los propios chinos, que siempre históricamente han sido muy proteccionistas, ahora lo siguen siendo. Intentan hacer negocios con China invirtiendo vosotros con vuestra tecnología y veréis qué poco dura y qué rápido os copian. Ellos tienen un sistema muy proteccionista, pero desde toda la vida. De hecho, antes prohibían el comercio con el exterior. Era un país muy cerrado, como ocurrió con Japón desde otro punto de vista. Pero la pureza de nuestra plata hace que la dinastía Ming levante esas prohibiciones porque ellos necesitaban, estaban ávidos de nuestro metal, de nuestro rico metal, y nosotros, como veremos ahora, también queríamos la industria que tenían ellos, ¿no? Al final del siglo, el Imperio Chino tiene ya normalizado en toda su extensión el impuesto de látigo único, o sea que ya la necesidad de plata se vuelve perentoria y continua. Es decir, como decía hace un rato, se juntan los astros en que haya la mayor demanda de plata de la historia de China, junto con la mayor oferta de unos españoles que llegamos, procedentes de Nueva España, y nos ponemos en Filipinas. Ocurre eso. Y los españoles de repente nos mostramos muy interesados. Ahora os voy a comentar un poquito lo que sería, sobre una balanza imaginaria, lo que serían los flujos de la plata, porque es importantísimo decir eso. Siempre, sobre todo cuando se lee poco de la materia, se cree que España era una metrópoli explotadora. Hay mucha falta de información y mucho discurso sencillo, ¿no? Realmente, la riqueza de la monarquía hispánica estaba en Nueva España. México y Perú eran los polos económicos más importantes del mundo en esa época, en el siglo XVI y en el siglo XVII. Mal que les pese o mal que se olvide por parte de la historia por otras potencias. O sea, realmente España, lo del quinto real que se llevaba era prácticamente... ¿Por qué? Porque nosotros, los españoles, que siempre hemos estado ansiosos, por lo menos nuestros antepasados, de avanzar en nuevos territorios, solo hay que ver la parte norte de Estados Unidos, que no llegamos más lejos, de la parte norte de Nueva España, que es suroeste de Estados Unidos, que se llega hasta Canadá, no llegamos más lejos porque no teníamos población. O sea, el gran problema de la exploración española es la falta de poblamiento de las tierras a las que... Pero los españoles, a diferencia de otras potencias, van a quedarse y a replicar su modelo allí donde están. O sea, si nuestros exploradores iban a quedarse en esos países, la riqueza se quedaba realmente en esos países, porque ellos lo que querían era replicar el modelo español, lo mejor que sabían en cada lugar donde iban. Entonces, la plata realmente, el flujo de comercio mundial era México. Pero obviamente, para los productos europeos nos combinábamos con Sevilla, que más adelante fue Cádiz, que era donde recibíamos las flotas de Indias, y con Manila, que era donde estaba el punto de conexión más cercano al gigante asiático, que era China. Manila compraba y pagaba con plata sedas y productos de Oriente. Esa plata que se reconocía a cambio de ciertos productos españoles, más que nada para consumo de la Nueva España y algo de consumo en Filipinas, pero para los hispanos o no hispanos que había allí. O sea, los productos que venían de España, tipo aceite y vino, eran más de consumo en Filipinas que de exportación a China, realmente. Los chinos querían plata, pura y dura. Ahora explicaré que era una economía muy desarrollada, las cadenas de producción estaban muy consolidadas, por lo tanto, el nivel de definición de los productos acabados, sean sedas, sean trajes, sean biombos, sean porcelanas, era muy superior a cualquier lugar de Europa. De Manila enviaba la plata a China y Sevilla, la plata que recibía de los productos españoles que venían de la Nueva España, pues los repartía, como bien ha dicho Paco, pues nos metíamos para pagar las guerras en las que se metían nuestros emperadores para territorios muchísimo menos interesantes y que no nos querían en comparación con los territorios que teníamos descubiertos o por descubrir en América y en Asia. Pero al mismo tiempo, estos banqueros que hacían los empréstitos a nuestros gobernantes, banqueros genoveses, la familia Fruger en Alemania, etcétera, comercializaban también esa plata al final con Portugal, etcétera, o con Holanda. Acababa también circulando esa plata por otras rutas. Ay, perdonad.
por otras rutas alternativas llegaban a China. O sea, el flujo se hacía redondo tanto por tierra como por la zona europea, tanto la portuguesa como la terrestre, le retornaba también en parte. Muy importante que si al principio la plata se entregaba en lingotes o en medallones, también se transforma en moneda. Una moneda hoy muy olvidada y que sin embargo es la divisa de referencia que más años ha durado en el planeta, que es el real de A8. El peso duro, o nuestro real de A8, que lo crea una pragmática principal de los Reyes Católicos, pero que la instaura como tal Carlos I, fue la divisa de mayor duración de la historia de la economía mundial. Fue divisa de referencia en países, eran rechelladas, sirvió de origen para el dólar americano, es muy conocido, lo de las columnas de Hércules que se desvían, sirve de referencia para el yuan chino, sirve de referencia para el peso filipino, para el peso de las repúblicas que se forman, y incluso el real de A8 español supera en duración a la propia monarquía hispánica. Cae el imperio español y el real de A8 sigue siendo la moneda de referencia en toda Asia, sobre todo. Hay curiosidades que los ingleses, cuando toman el testigo de potencia imperial colonialista, a diferencia de la española, colonialista, o sea, de invasión y agotamiento de recursos en los países que domina, por ejemplo, en Asia tienen que tragarse el orgullo y aunque tenían su libra, por ejemplo, la compra de Singapur como puerto franco tuvo que producirse en dólares españoles, en Spanish dollar, es decir, en reales de A8, porque los asiáticos no querían saber de otro tipo de moneda hasta que, de hecho, en la bolsa de Nueva York, por deciros un poco de real de A8, hasta 1990 y poco se cantaban en octavos. En octavos es herencia del real de A8 español. ¿Cuándo deja de tener vigencia el real de A8 en Estados Unidos? Pues no me acuerdo, 1880 y tantos. Hasta 1857 fue moneda de curso legal en Estados Unidos. En Estados Unidos, o sea, el real de A8 es una moneda, la libra esterlina duró 70 años y el dólar empieza a ser moneda de referencia en 1945 con Bretton Woods, con el acuerdo de Bretton Woods, y ahora mismo tendrá un 70% de poderío mundial, pero el euro ya compite con él desde hace 20 años. Es decir, si vemos las cosas en retrospectiva, España tuvo la moneda de referencia de 350 años. Hay que saberlo, hay que ponerlo. Vale. Otra cosa interesantísima y que es fascinante. Manila, la ciudad de Manila, en la época de esplendor del comercio, era el arquetipo mundial de la multiculturalidad. No fue San Francisco, que fue 200, 150 años después, ni fue el Londres victoriano. O sea, realmente Manila, esa ciudad fundada por los españoles, yo voy a contar, por ejemplo, en el siglo XVII, en 1640, 1650, en unos 42.500 habitantes que tenía Manila, ojo, equivalente en la época a Barcelona, a Marsella, no a lo mejor a Roma, pero sí equivalente a una ciudad fuerte, potente, ¿no? Pues la distribución podía ser así: 15.000 chinos, 7.500 españoles tanto de Europa como de América, españoles éramos todos, 20.000 filipinos. Pero eso solamente era la punta del iceberg. O sea, los oidores de la época, fijaos porque esto a mí me fascinó, o sea, en Manila convivían al mismo tiempo filipinos, chinos, de Taiwán, Formosa llamaban entonces, japoneses, de Conchinchina, de la India, armenios, de Cantón, españoles europeos y españoles americanos, portugueses por Macao, italianos, suecos, ingleses y holandeses, porque estaba con el asterisco, porque estaban de tapadillo. O sea, cuando iban barcos a comercial ingleses o holandeses, iban a lo mejor con bandera malabar, porque eventualmente podían estar en guerra. Entonces iban de tapadillo porque había negocio. A ellos estaban también. Indígenas americanos y población de color, tanto esclava como liberta. Toda esa confluencia de población coincidía en Filipinas en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Lo tenemos olvidado. Pero no solamente eso. Filipinas era arquetipo de multiculturalidad en español, utilizando el idioma de Cervantes. El padre Pedro Murillo Velarde, que vivió en Manila a mediados del siglo XVIII, cuenta una interesante y simpática anécdota sobre las conversaciones locales. Mejor que hablen nuestros antepasados. Decía: estando una hora en el Tuley o puente de Manila, se verán pasar
casi todas las naciones de Europa, Asia, América y África. Se verán sus trajes y se oirán sus lenguas. El prodigio es que todos estos, para comunicarse entre sí, hablan en español. ¿Pero cómo? Cada nación ha formado una jerigonza por donde se entienden. Yo oí un día un gran pleito entre un sangley, un armenio y creo que un malabar. Todos hablaban español y yo no entendía a ninguno por no haber estudiado entonces sus vocabularios. Es decir, multiculturalidad en vena. Arquetipo de culturalidad, de multiculturalidad, las Filipinas españolas, de la monarquía hispánica de la época. Por si no sabéis, a los chinos que vivían en Manila, el sinónimo que les utilizaban iba a decir los españoles, pero no, la mezcla de población que había en Manila le llamaban los sangleis o los sangleyes. Buscando en el diccionario las notas, perdonad que las voy a leer aquí, hay 3 interpretaciones del término sangley. Una, la que parece dirigirse a la expresión china de sangley, que significa los venidos a comerciar. Otra, que identifica el término sangley como sengli, que significa comercio en el dialecto fujinés minahua, es decir, sengi en mandarín, en chino mandarín, es decir, sangley, sengi, comercio o los que vienen a comerciar. O también la que apunta a la posibilidad de que la etimología del término derive de la expresión changlai, que es los que vienen con frecuencia. La población sangley es que cruzaban el mar de Asia para llegar a Filipinas y a veces se quedaban, de hecho se fue incorporando cada vez una población más grande, más numerosa de chinos en Manila, ¿vale? Es muy interesante acudir a testimonios de la época para que veamos cómo eran, por ejemplo, las transacciones. Ahora os explicaré, los chinos estaban en un barrio específico que se llamaba el Parián, es una expresión tagala para decir mercado, y se vivía en una zona afuera que era el núcleo más comercial de todo Manila, porque casi todo el comercio con Asia, los gestores eran los chinos, los sangleyes, ¿vale? Pero es curioso, o sea, ahí ibas a comprar de todo, toda la porcelana, entonces iban los novohispanos, iban etcétera, y tenía a cambio de plata, ¿vale? Entonces, hay una anécdota muy curiosa que es de lectura directa de la época, de cómo negociaban los chinos, ¿no? Dice, el precio de ordinario de las sedas crudas y tejidas y manterías se hace despacio y por personas que lo entienden, así por parte de los españoles como de los sangleyes. Y lo que se les da por ellas es plata y reales, que no quieren oro ni otros rescates. Es gente muy práctica e inteligente en la mercancía y de mucha flema y reportación para hacer mejor su negocio. Y saben fiar y hacer comodidad liberalmente. A quien saben les trata de verdad y no les ha de hacer falta en la paga al tiempo que ponen. Por otra parte, como gente sin ley ni conciencia y tan codiciosa, hacen 1000 fraudes y engaños en las mercaderías, que es menester estar muy atentos y conocerlas, para no ser engañados los compradores, los cuales también se desquitan en malas pagas y trampas que les hacen, que en uno y otro tienen de ordinario los jueces y audiencia bien en qué ocuparse. Veas qué testimonio más interesante, más chulo de lo que es un comercio normal en cualquier país que viajas y que te puede pasar esto, ¿no? Es de la época y es un oidor, que iba en nombre del rey a ver cómo estaba esto. Bien, como os comentaba, en Manila había un barrio chino, el primer Chinatown del mundo es el Parián de Manila, los que piensan que es San Francisco, que están muy equivocados, porque se monta pues, en el siglo XVI, en el siglo XVII, 1600 y pico es. El famoso Parián de los sangleyes en Manila era una especie de gigantesca central de abastos a cargo de los mercaderes chinos. Concentraba en sus almacenes productos provenientes de Persia, India, Indochina, China y Japón, destinados al poderoso virreinato de la Nueva España y de ahí a toda América y Europa vía Sevilla. Como veis, la ciudad de Manila era una ciudad amurallada y fuera de los muros estaba el Parián. Esto se ha visto, esto es un cofre encontrado de comercio que había un dibujo, que sale el Parián. ¿Por qué los sangleyes viven fuera de allí? Porque los españoles, cuando vienen a incrementarse la población, les toman miedo. No es verdad, pues realmente no hubo una integración, convivían todas las culturas, pero casi todo el resto estaban ahí, sin embargo los chinos tenían su barrio específico, cosa que era novedoso allí, pero luego se ha extendido a todos los otros grandes metrópolis que ha ido población china a vivir, y es que se han quedado en sus
en sus propios Chinatown. Bueno, voy a acelerar, porque, bueno, los galeones eran el barco más grande de la época, el más grande con diferencia. Eran barcos inmensos que se hacían, las maderas mejor y más duras eran en la misma Filipinas. De hecho, soportaban cualquier tipo de bombardeo de la época. Hay galeones que sufren ataques y llegan a Acapulco llenos de, incluso con algunos de las balas de cañón pegadas al casco, pero no han conseguido romperlos en absoluto. O sea, es una cosa muy interesante que ocurre ahí. ¿Cómo cargaban el galeón? Sí, es curioso que para prevenir contrabando, la carga del galeón se efectuaba con el buque amarrado a una boya, no atracado en el muelle, para que tuviera un control expresivo y que nadie pudiera colártela por la noche. Los productos eran maravillosos. Hay un museo oriental en Valladolid que te cuenta algunos de los resúmenes de los productos que se intercambiaban por parte de los chinos, que los compraban los españoles, los compraban a un precio para la época baratísimo. Es decir, las operaciones de reventa de los productos que se compraban en Manila llegaban a un margen de beneficio, a una utilidad del 300%. Os digo que fue uno de los comercios más rentables de la historia de la humanidad, mientras estuvo vigente. El viaje del galeón, ya ha contado Paco lo que podía suponer. Cuando llegaban, de hecho, los barcos, el galeón de Manila, si lo vierais cómo partía si pudiéramos retrotraernos y vernos cómo partía de Cavite, parecía un jardín, porque le metían todos los árboles, toda la planta que podían, frutal, para que el tiempo que pudiera ir produciendo, como no, entonces no había cadena de frío, teníamos que partir del árbol en bruto. Lo que pasa es que no les duraba el viaje entero. Entonces la primera parte del viaje era mucho más llevadera que la última parte del viaje, que llegaban agotados, cuando no enfermos. Paraban en Acapulco cuando por fin llegaban, y la feria de Acapulco era una fiesta para México, para Nueva España. Podía durar un mes y era... Voy a darme prisa, porque no hay cosas que quiero comentar. Después de Acapulco llegaban a México, y México, la Ciudad de México, en el Zócalo, tenía el segundo Parián del mundo y el primero de Occidente, es decir, el segundo de Chinatown. Además era como una boutique. Los productos más caros que llegaban a ese Parián. Estaba en la plaza del Zócalo actual, estaba, pues ya veis, de 1692, 4 grandes puertas, una a cada de los vientos, en escalas exteriores, puertas de casas o tiendas de comercio, y en el interior había callejuelas y cajones. Era un mercado de lujo. Imaginaos que vais a Louis Vuitton o vais efectivamente lo más caro se compraba allí, ¿vale? En el Parián, en el pleno centro de México, en el Zócalo. Una parte muy importante que creo que es, para terminar, no suficientemente reconocida, y que es la conclusión que queríamos poner Paco y yo para terminar. Porque tenemos que hablar, efectivamente los dos venimos de formación técnica, nos gusta hablar de comercio, y hay que hablar de futuro también. Los españoles, los novohispanos, cuando hablo de España hablo del conjunto de lo que era España de entonces, provocamos una revolución alimentaria en China que no ha tenido equivalencia, es la segunda revolución, y es por la cantidad de productos que metimos con el galeón de Manila. Es decir, la población china actual es como es, en no poca medida, por el comercio de materia prima alimenticia que llevaron los españoles y los novohispanos a China vía Filipinas. La dieta china antes de llegar los españoles era arroz, trigo, sorgo y soja. Nosotros llevamos maíz, boniato, patata, cacahuete, girasol, tomate, chile, calabaza, frijol, piña, chirimoya, guayaba, cacao y tabaco. Es más, permitimos que al aumentar la extensión de la tierra cultivable, además cultivos muy fáciles, de alta productividad y muy fáciles de llevar, no solamente aumentamos la extensión de tierra cultivable en ese grandísimo país, sino que permitimos la especialización de los agricultores chinos en otros productos que luego serían muy valiosos, como es el té, el algodón y el tabaco, que necesitaban más cuidado, y al mismo tiempo la dieta alimentaria de China varió considerablemente. Esto es otro documento de un estudioso que dicen que el maíz y el boniato permitieron explotar las regiones más secas, y en el marco de la lucha de la continua... Bueno, el incremento poblacional, es que quiero contarlo rápido, pero lo veo muy trascendente, creo que es muy trascendente para nosotros saber que el incremento de población que se da en China la introducen el comercio con Nueva España.
O sea, la seguridad alimentaria que le produce el intercambio de tantos cultivos y de tantas especies que venían de América. ¿Qué quiero decir con ello? O sea, llegó a llegar, fijaos, desde 50 millones, a ver, se pasó de 140 millones hasta 225 millones de personas en la época que estamos hablando. ¿Qué quiero decir esto? Para terminar ya. Voy a hacer dos comparaciones y una modesta propuesta. Primero, cuando llegaron los británicos a China, los británicos necesitaban el té, porque ya se había hecho como las especias nuestras, necesitaban para la metrópoli beber té, y la India no le era suficiente, entonces querían el té de China. ¿Sabéis qué pasaba? Que a China tenía de todo, no había nada de comercio que les interesara, excepto la plata, y los ingleses no la tenían, nosotros sí. Entonces, cuando llegan los ingleses y ven que no pueden comercializar de forma honrada, deciden hacerlo de la otra forma, y es metiendo el opio. Cuando el Imperio Británico se constituye el primer narcoestado de la historia, eso está demostrado, contamina a toda la población que puede China a cambio de opio para conseguir el té a cambio del opio, lo cual le cuesta dos guerras de destrucción contra el Imperio chino que hacen los ingleses, y las dos las perdieron los chinos, es decir, el opio fue impuesto como regla de ley en el mercado chino. O cuando van los coolies a Estados Unidos a hacer, y aquí tenemos compañeros que vienen de esa zona, cuando se hace el gran ferrocarril desde San Francisco, ¿en qué condiciones estaban los chinos? Se habla de esclavitud, es una marca, los chinos no olvidan, ¿eh? Los chinos recuerdan y son una de la violencia. Pues resulta que la monarquía hispánica y el imperio chino fue la relación comercial más duradera y equitativa de la historia, con todas las discusiones que hablemos o con todo lo que... Algo que quizá el acervo Hispanoamérica no ha puesto en valor lo suficiente, pues yo lo doy aquí como pista. Porque China va a volver a ser una potencia mundial, ahora mismo está en conflicto con los países anglosajones, pero no va a salir perdiendo China. Puede que convivan las dos o puede que se imponga al mundo anglosajón. Pues a lo mejor los hispanos podemos poner en valor y podemos retomar aquel antiguo galeón de Manila o nao de China, porque fuimos los que más honrados trabajamos con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fran y Paco, ambos dos. Tenemos tiempo para dos preguntas, porque vamos muy retrasados, así que si alguien quiere preguntar, levanta la mano y me acerco con el micrófono. ¿Nadie quiere preguntar sobre el galeón de Manila? Voy para allá. Una pequeña pregunta. Tenemos los días en que tardaban de dar el círculo. Entonces, ¿cuántos barcos, cuántas naves tenían en este proceso de ir y venir? Bien. Habla tú. Acércate al micrófono. Con la regulación que hubo, cada año debían de viajar dos barcos. Lo normal es que viajara solo uno en cada sentido, pero de mayor tonelaje. Razón, pues porque era muy difícil encontrar pilotos para un viaje de ese estilo. No sé si la pregunta que has hecho va dirigida al total de barcos que hubo en esos 250 años. Si es así, te puedo decir que depende de las fuentes, aunque hay bastantes estudios al respecto. Yo me inclino por la gente que habla de unos 140 barcos distintos, porque evidentemente los barcos, si estaban bien construidos, como era el caso, podían hacer más de un viaje. Y también es verdad que hubo pues bastantes naufragios, porque sobre todo esa ruta del tornaviaje, con frecuencia, si salían un poco tarde, sufrían grandes tifones y naufragaban. Otras veces naufragaron por exceso de carga, por ejemplo. Entonces pudo haber, en esos 250 años, también dependiendo de las fuentes, pudo haber entre 35 y 40 naufragios. En poder de potencias extranjeras solo cayeron 4 barcos, todos en manos de ingleses, y además durante periodos de guerra entre españoles e Inglaterra, es decir, estamos hablando de corsarios, no de piratas. Y un quinto barco, el San Felipe, fue saqueado en Japón y de hecho también se perdió. No sé si he contestado a tu pregunta. Pero es importante que los barcos podían hacer, a lo mejor, tenían 10 años de vida o 15, o sea, eran muchas las travesías que podía hacer cada barco. El número es...
Muchas gracias, Paco. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues pasamos entonces ahora a la segunda ponencia. Gracias una vez más, Paco y Fran.